entre el año 75 con Kokoschka y, bueno, ya entrados en este siglo, a esa tradición de la Fundación como la institución que primero en solitario casi presenta pues, a las grandes figuras de la modernidad clásica, una tradición que en el año 2005, cumpliéndose el 50º de la Fundación, pues digamos, tiene su exposición resumen en celebración del arte, una exposición en la que se reunieron pues, un conjunto, en fin, difícil de reunir, de obras maestras, todas las cuales tenían en común que habían estado en exposiciones de la Fundación, pero como decía Javier, que nos hayamos convertido poco a poco en una institución que en relación a otras pues quizás se puede calificar como de idiocéntrica, en el sentido de que nos enamoramos de una idea o de una idea acerca de un artista o de una idea en cualquier caso encarnada visualmente, porque si no es mejor que demos conferencias o escribamos un libro, no que hagamos una exposición que es mucho más complejo, pero esa cierta especialización no quiere decir que hagamos ascos a la posibilidad de hacer exposiciones monográficas, mucho más cuando todavía ocurre, y nos ha ocurrido no solo con las monográficas, sino también con las colectivas, que sigue habiendo cuestiones que, digamos, en su originalidad, en el espacio, pues no han sido presentadas todavía en España, y cito figuras quizás no tan relevantes o no tan principales como Feininger del pasado, como Wyndham Lewis, como Tarsila Amaral, o incluso exposiciones temáticas dedicadas al arte francés o al movimiento Arts and Crafts en Inglaterra, que es la que haremos en octubre del año siguiente. En este caso, por así decirlo, la tesis es la exposición. Es muy obvio cuando uno lleva 15 metros recorridos que está ante un gran artista de la mitad del siglo XX. Si lleva solo 15 metros, es muy obvio que está delante de una figura que si solo se hubiera dedicado a la caricatura y a no solo ser pionero, sino a continuar su trabajo como autor de tiras cómicas, hubiera pasado a la historia, como los autores de Yellow Kid o de Crazy Cat, o como, digamos, la gran tradición de la ilustración satírica europea, pero decidió, olvidándose del deseo de sus padres, que fuera músico, dedicarse a la pintura. Y dedicarse a la pintura con fruición y con éxito. Si entráis en la exposición, hemos pensado que la mejor figura para recibir al visitante era el hombre blanco, que muchos de nosotros recordamos y que tenemos aquí gracias al generoso préstamo de la Fundación Thyssen-Bornemisza, pero enseguida a la derecha está Glass Scherben, que es una obra de los años 20, que es una especie de metáfora del conjunto de la obra de Feininger, porque es medio abstracta, pero es figurativa, porque son unos fragmentos de cristal apoyados en una pared, y porque ahí ya se ve claramente esa especie de juego prismático, facetado, lleno de aristas, que es tan característico de su pintura. La exposición, por resumirla en una expresión, es el todo Feininger. Podríamos haber decidido hacer una exposición solo sobre su gráfica, o solo sobre su pintura. Hemos decidido hacer una exposición en la que la idea que uno se lleva a su casa, la impresión que uno se lleva a su casa es la de un autor polifacético, poliédrico, casi, por usar la metáfora del cristal más allá, caleidoscópico, que lo mueves y te aparece una faceta distinta, como en esos juegos que teníamos de niños hechos con cristales y una especie de telescopio, y es el todo Feininger porque está todo. Están todos sus temas. Es un autor muy musical en el sentido que se dedicó toda su vida a hacer variaciones no sobre un tema, sino sobre varios: los paisajes marinos, los barcos, los trenes, las figuras humanas, los personajes, las pistas urbanas, la obsesión por determinados temas como los puentes, los acueductos, o por determinados lugares como el Meroda, o como Halle, o como Deck en la costa alemana del Báltico. De todo eso hay, y yo diría que no, lo digo con total certeza, y lo hay en todas las técnicas en las que, por usar el símil flamenco, Feininger, que tocaba todos los palos, demostró una gran maestría en todas. Está el grabado, básicamente el linograbado, está el dibujo, está la acuarela, está la gran pintura. Para llegar aquí habréis pasado por, pues eso, paredes llenas de obra gráfica de una riqueza enorme, y también os habrán llamado la atención los grandes formatos de la pintura. Provienen indistintamente de colecciones privadas y públicas europeas y americanas, algunas muy conocidas, como por ejemplo el Brooklyn Museum de Nueva York, el Metropolitan, el MoMA, el Whitney, y otras de colecciones y de instituciones menos conocidas, pero que han atesorado buena parte de la producción de Feininger.
Estamos muy contentos por haber conseguido reunir tal cantidad de obras, las que nos parecían necesarias, por muchas razones, pero una de ellas, y no es la menos complicada, es porque es muy difícil. Como ha dicho Javier, este proyecto, que nos ha llevado 2 años y medio, 3, hubiera sido muy difícil llevarlo a cabo si la ayuda tutelar. Una exposición siempre es un camino que emprendes, a veces solo, y se te va, o vas incorporando gente, de Achim Möller, que es el director del Lionel Feininger Project, que se crea en el año 85 en Nueva York, en Berlín, con el objetivo de, digamos, administrar el legado artístico de Feininger, también el de otros artistas como Mark Tobey, y acabar haciendo, en esa labor están, el catálogo razonado de pinturas. Obviamente no es un galerista al uso, es una persona que nos ha servido para llegar a muchos coleccionistas particulares, a muchas instituciones de las cuales hubiera sido muy difícil obtener préstamos y que ha acudido en nuestro auxilio siempre que lo hemos necesitado. Junto a Achim, y hago un comentario, si te parece, Javier, sobre el catálogo, nos encontramos con que en este caso Feininger no es solo casi un completo desconocido porque su pintura o su obra no lo sea, sino porque no hay nada publicado en castellano sobre él. Y por eso nos hemos decidido a que el catálogo de alguna manera se convirtiera, si era posible, en fuente de conocimiento para los lectores, para el público español, en fuente sobre la obra y la vida de Feininger. Ni español ni por españoles. Ni en español ni por españoles, efectivamente. Eso hace que claro, colaboradores. Eso hace que, bueno, puesto que no hay nadie que se haya dedicado a nuestro país, los hay dedicados a otros artistas y con mucho éxito. De hecho, muchas veces, recuerdo la lista esta en donde compartía protagonismo en el índice con eximios escolas americanos, Juan Antonio Ramírez, ¿no?, escribiendo sobre el pop americano con toda autoridad. En este caso no es el caso, y lo que hemos hecho es conseguir reunir, también gracias a Achim y a las relaciones que tenemos con las instituciones y con las universidades, yo diría que a los mejores y principales especialistas americanos, alemanes e italianos en la obra de Feininger. Gente como algunos con nombres míticos en nuestro campo, como Peter Seltz, otros como Wolfgang Büsche, como Ulrich Lucas, como Martin Fass, la gente que ha estado investigando y trabajando sobre Feininger durante los últimos 20 o 25 años. Ellos han colaborado con el proyecto, cuyo equipo curatorial pues, se ha configurado pues, con Achim Möller, con Mauricio Scudiero, con Danilo Curti Feininger, la conexión italiana de Feininger. Recordaré que aparte de Andreas, el fotógrafo, y de Theodor Lux, que fue profesor en Harvard y pintor, el mediano de los hijos de Feininger fue un musicólogo afincado en Trento, que ha hecho pues, que haya colecciones privadas y públicas en Italia con obra muy relevante de Feininger. Y por último, y con esto termino, bueno, antes digo que gracias a ellos hemos podido hacer esta exposición, si no hubiera sido bastante imposible. Junto al catálogo pues decidimos publicar Lionel Feininger, La ciudad en los confines del mundo, que es la edición en español semifacsímil de un libro que en el año 66 se publicó con textos de Lutz Feininger y textos de Lionel Feininger, porque Lutz Feininger cita muchas de las cartas de su padre, y con fotografías de Andreas Feininger. Los hijos, una especie de homenaje al padre muerto, lo titulan con uno de los nombres que Feininger dio primero a un dibujo que está en exposición de 1910, que tituló La ciudad en los confines del mundo, y después, una ciudad en la que no había todavía teléfonos, una ciudad del siglo XIX, y no pasa nada. Y bueno, sí me pasa porque he perdido el hilo telefónico. Una ciudad que, digamos, que aparece por primera vez en la obra de Feininger en el año 10, cuando titula un dibujo de la típica ciudad alemana, La ciudad en los confines del mundo, y que acabaría siendo una especie de territorio mítico y familiar, porque parte de las figuras talladas en madera, de los dibujos, de los grabados que Feininger dedicaba a esa especie de ciudad en los confines del mundo, no nacían como obras de arte, nacían como regalos para sus hijos en Navidad, como alguien puede hacer figuritas de Belén para sus hijos, ¿no? Y poco a poco, junto a las maquetas de trenes, de barcos, junto a las maquetas de trenes que estuvo a punto de patentar para su uso industrial, pues acabaron configurando una especie de ciudad sobre la que hay dibujos, grabados, muñecos, tallas en madera, que ocupa una sala amarilla de la exposición, y que nos parecía que, de alguna manera, también es una metáfora de la obra de Feininger. En realidad, lo que hemos querido hacer es
pues voy a hacer un juego de palabras un poco tonto, ¿no? Pero convertir a Madrid DF, ¿no? Madrid Distrito Feininger, o sea, pensar que Madrid para Feininger es la ciudad de los confines del mundo, porque no había venido nunca, Madrid no solo Madrid, sino nuestro país, y que merecía la pena montar esta especie de exposición en forma de ciudad, en la que quien venga seguramente encontrará calles conocidas, quien no conoce al hombre blanco, quien no conoce alguna de las obras de Feininger, pero también barrios y aspectos de la creación del artista muy poco conocidos, por poco explorados y por poco enseñados. Esa ha sido nuestra pretensión. Y nada más, estamos abiertos a vuestras preguntas.